En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto el día de hoy estar con ustedes. Mi nombre es Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Tlazokamati Huelmiyek Pampatica aquí Nican Ashkan Conexiones. Ashkan Tehuatitlactosque Ipan Luis Antonio Herrera To Mixtotilistli. Así que quédense con nosotros porque vamos a estar platicando sobre la danza ritual con Luis Antonio Herrera. Esto es Conexiones, no se vayan. Inquequetzalcoatl, Inan, Inquillosque, Intonalpohuali, Inshuamati, Inshupuali, Intemic Amati. Entonces los inventaron la cuenta del destino, los Quetzalcóatl, la cuenta de los años, el libro de los años. Ashkan Nikan. Hoy 26 de mayo nos encontramos en un Xihuitl Setochtli, en un Sempohual Tonali Hueytosostli, el Mactlayey Tonali Semiquistli, el Tonali Matlactli Huancé Coscacuautli, el Tonaltecutli Esmictlantecutli y el Yohualtecutli Centeutli. Para el 26 de mayo nos encontramos en un año 1 conejo de la veintena mes Hueytosostli, la gran velación, la gran vigilia, de la trecena 1 muerte. El día de hoy es un día 11 sopilote o águila de collar. El señor que acompaña este día es Mictlantecutli, el señor de la transformación, y el señor de la noche es Centeotl, el generador del sustento. Ashkan Nikan. ¿Y tú sabías? La danza ritual en México constituye una práctica performativa ancestral que articula cuerpo, territorio y espiritualidad. Sus antecedentes se sitúan en cosmovisiones mesoamericanas, donde la danza mediaba la relación con lo sagrado, los ciclos agrícolas y el orden cósmico. Tras la colonización, se reconfigura en formas sincréticas que integran elementos indígenas y cristianos. Se caracteriza por su dimensión comunitaria, simbólica y corporal. El danzante encarna entidades, memorias y fuerzas de la naturaleza mediante la vestimenta, música y coreografías codificadas. Desde enfoques críticos, Guillermo Bonfil Batalla permite entender estas prácticas como expresión del México profundo, mientras que Katherine Walsh aporta a su lectura como una práctica de reexistencia. Actualmente la danza ritual se revitaliza en contextos urbanos y comunitarios como estrategia de identidad, educación intercultural y resistencia frente a la folclorización. Esta información tiene como base las obras de Bonfil Batalla, Katherine Walsh y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Y tú sabías? Gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy, como ya les adelantábamos, estamos dialogando con Luis Antonio Herrera Ríos, practicante de danza ritual. Hola Luis Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Vero. Buenos días, Edwin. Pues agradeciendo mucho la oportunidad de poder estar aquí en este programa. Muchas gracias al público que nos escucha. Un saludo para todos. Pues muchas gracias a ti también, Luis Antonio, por acompañarnos en este programa. Y bueno, sabemos de buena mano que tú te dedicas a esta dimensión bastante interesante, simbólica, espiritual de la danza ritual. Así que, para ti, ¿qué es la danza ritual? La danza ritual prehispánica, ¿cuáles son algunas de sus vertientes? Pues mira, yo creo que hay muchas formas de definir la danza ritual. Y de acuerdo con la vertiente que digamos, a la que nos dediquemos, ¿no? Porque, según yo, existen al menos 3 vertientes de esta danza. Y esta danza habla del concherismo, habla de la danza de tradición y la danza cultural que, digamos, a mi parecer es la más nueva, ¿no? Entonces, según el practicante de cualquiera de estas vertientes, podrá dar una definición. La que más me gusta a mí, la que más, digamos, me atañe es que la danza mexica es esta necesidad que tenemos los humanos de poder expresar nuestro sentir pensar, lo que queremos hacer, lo que queremos decir,
y a veces las palabras no nos alcanzan, entonces para eso está la danza, ¿no? Y el propósito principal de la danza para mí es agradecer. Entonces yo mucho tiempo me preguntaba ¿para qué pues se hace la danza? ¿Qué es? Y la respuesta que más me llenaba era simplemente agradecer por lo que todos los días puedo tener, por lo que todos los días puedo alcanzar y por lo que puedo empeñar para seguir viviendo, ¿no? Entonces, pues la danza es esto, la necesidad de expresar lo que queremos, pues decir, ¿no? Inclusive lo que queremos alcanzar, ¿no? Se valen sueños y cosas así. Eso para mí es la danza. De alguna forma pensar en estos tipos de danza que ya nos has compartido nos hace también imaginarnos un panorama, como bien decías hace un momento, un panorama reciente, pero de una historia más o menos lejana y por supuesto de una tradición muy antigua. Nos hablaste de 3 vertientes de la danza conchera, la danza de tradición y la danza cultural. Si pudiéramos hacer un ejercicio de estimación histórica y de estimación, por supuesto, cultural en cada una de estas 3 vertientes, Luis Antonio, que ya nos señalabas, ¿dónde podríamos situar cada una de ellas? Lo que yo he aprendido por la tradición oral, en algunos textos y estas cosas, es que data bueno, estas 3 vertientes se desarrollan o parten de una danza que era la danza chichimeca, azteca chichimeca, ¿no? Y entonces de ella surge el concherismo. Y el concherismo pues no es sino esta danza en la que se utilizan las conchas de armadillo. Y estas conchas de armadillo son lo que despierta el sentir del cuerpo para poder danzar, ¿no? Después de esto surge la danza de tradición, y la danza de tradición es esta en la que se utiliza el tambor y la concha. Y a partir de este surgimiento es que se empiezan a ocupar los atuendos ya más modernos, como la máscla y estas cosas, ¿no? A diferencia del concherismo, que utiliza su nahuilla y su camisola. Entonces, yo sí creo que la más antigua es la conchera. Hay mucha gente que dice que lo cultural es lo más antiguo. Sin embargo, yo sí creo que en el concherismo están resguardados, si no todos los secretos, la mayoría de las cosas que la danza contiene, ¿no? Muchos aspectos de lo ritual, la apertura de los rumbos, las velaciones, muchos simbolismos de los que ahora la culturalidad o la mexicanidad ha adoptado. Yo sí creo que vienen de los secretos que se guardaron alguna vez en esta concha de armadillo, y que precede, inclusive en los sonidos del tambor, preceden los sones que se cantan en las conchas, ¿no? Entonces, si uno pone mucha atención en una velación, cuando hacen las alabanzas, esos mismos sonidos son los que evoca el tambor a la hora de la danza, ¿no? Entonces, por eso yo sí creo que la danza más antigua es la conchera. Exacto, pues una de las formas más, digamos, antiguas, pero también cercanas a esta temporalidad y sobre todo a esta forma, esta expresión que nos llega a nuestros días de la danza ritual prehispánica. Vamos a seguir dialogando con Luis Antonio Herrera Ríos en relación a la danza ritual, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. Desde la memoria de los pueblos y el espíritu de las plantas sagradas. Una voz a lo divino. Un espacio para conocer, recuperar y reflexionar sobre el uso ritual del tabaco. Con Paulina Pelayo. Y en esta cápsula llamada El tabaco en el ritual de recuperación del espíritu, hablaremos un poco sobre esta investigación realizada por la antropóloga Antonella Faghetti, en la cual da a conocer sobre una práctica realizada por pueblos nahuas del estado de Puebla, donde hacen uso del tabaco. Parte 1. Una noche, en sueños, doña Carmen recibió la visita de 2 niñas que llegaron hasta su casa volando entre los cerros, desde donde sale el sol. Le entregaron un envoltorio hecho con papel blanco y le dijeron: lo vas a usar, lo vas a trabajar, y si alguien te lo pide, tú se lo vas a dar. Lo tomó en las manos, y cuando las niñas se fueron, lo abrió y vio que era un polvo. Era picietl, es decir, tabaco preparado con cal. En otra ocasión, las mismas niñas le enseñaron cómo usarlo. Le pidieron que las curara porque tenían dolor de cabeza.
Dijeron que las había enviado su madre y le preguntaron si tenía tabaco. Ella les contestó que no sabía cómo se usaba, pero ante su insistencia fue a buscar un poco del que estaba guardado. Se los puso en la cabeza, en la frente, en el pecho y en los pies, y cuando terminó, las niñas se fueron satisfechas volando. Desde tiempos antiguos, desde que lo bendijeron, como a todas las hierbas medicinales, el Domingo de Ramos, el pisietl ha sido utilizado en los rituales curativos cuando se requiere alejar la maldad. Pero también en esos casos en que el especialista ritual, para lograr el restablecimiento del enfermo, debe recuperar su espíritu extraviado. Untando en las coyunturas, el pisietl protege a quien sale de noche, camina por lugares solitarios y puede ser víctima del mal aire. La pérdida del tonal, del espíritu, es la consecuencia inevitable de un espanto, llamado nemoutli, es decir, de una súbita impresión provocada por la aparición repentina de algún ser o por alguna caída que causa su salida. El tonal se separa del cuerpo y se queda en el lugar donde aconteció el hecho, atrapado por la tierra o por alguno de los dueños que habitan los parajes solitarios, los cerros, las barrancas, las cuevas, donde moran los Xantilmej, los gentiles, los antiguos habitantes del pueblo que fueron convertidos en piedra cuando Dios creó el mundo e hizo la luz. También puede quedar prisionero de la dueña del agua, la Achane, que para algunas personas es la sirena y que doña Carmen identifica como la Llorona. Desde la memoria de los pueblos y el espíritu de las plantas sagradas. Una voz a lo divino. Un espacio para conocer, recuperar y reflexionar sobre el uso ritual del tabaco. Con Paulina Pelayo. ¿Y tú, ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Muchas gracias por estar en Conexiones. Seguimos platicando sobre la danza ritual, la danza prehispánica, en estas tres vertientes que ya nos comentaba Luis Antonio, y precisamente nos gustaría seguir conversando al respecto. ¿Cuáles son algunos de los propósitos? Ya nos decías hace un rato, Luis, que uno de los propósitos principales, por lo menos para ti, es el agradecimiento, pero ¿cuáles serían en términos generales los propósitos de las danzas rituales y cómo se distinguen, por ejemplo, de otro tipo de danzas que no necesariamente tienen este aspecto ritual? Por ejemplo, tanto en el concherismo como en la tradición, y me atrevo a decir que en lo cultural y en la mexicanidad, uno de los principales objetivos es la veneración. Y en cuanto a veneración, me refiero a como la muestra de respeto que se hace con esta danza, con estos rituales, a propósitos mayores, para no llamarlos divinidades, para no llamarlos dioses, inclusive santos, ¿no? Que es, por ejemplo, de lo que se encarga el danzante conchero y el danzante de tradición, que es ir y danzar en las fiestas patronales. Entonces, uno de los objetivos principales es justo esta veneración hacia personas que han logrado como hacer una cosa muy buena para la humanidad y que entonces se le merece cierto respeto, ¿no? Y por eso se le danza. Otro de los objetivos que a mí me parece muy bello es como tratar de hacer esta similitud con la naturaleza, hacer la analogía con la naturaleza, por eso los nombres de las danzas, y por eso cuando danzamos tratamos de representar a lo que nos rodea, ¿no? Entonces por eso las danzas del agua, del movimiento, del venado, pues porque todo, estamos como intentando religar esta comunicación que se tiene con lo que nos rodea, ¿no? Yo creo, y va a sonar, no sé, como muy fantasioso, que en algún momento teníamos esta capacidad de comunicarnos con lo que nos rodea, no solo con los elementos, sino inclusive con los animales y estas cosas, ¿no? Entonces, a través de estas danzas intentamos hacer esa comunicación, parecernos a un venado, parecernos a un conejo, y entonces ese objetivo también me parece primordial a mí, ¿no? Y de lo más rescatable de la danza, porque
nos permite hacer comunidad, nos permite unirnos con lo que nos rodea. Inclusive uno por ejemplo en el concherismo hablamos de una cosa que se llama, es como una trinidad en lo que creemos, ¿no? Que es la unión, conformidad y conquista, ¿no? La unión pues, la unidad hace la fuerza, ¿no? Entonces, entre más danzantes seamos, pues a veces es mejor, no es como para hacer más morlote, sino es para ver que, o sea, esta comunidad de la que les estoy hablando, justo menciona esta unión de los pueblos, ¿no? La conformidad no es del conformismo, sino es hacer conformidad, es hacer congruencia ¿cómo decirlo? De que estamos en la misma línea de comunicación. Eso es hacer conformidad, ¿no? No esta mala idea que es, ay, pues ya, lo que tú digas. No, es saber lo que tú dices, pero tú lo dices porque tienes una base y entonces yo me hago solidario con esa base. Eso es la conformidad. Y la conquista es esto de hacer las cosas tan bellas, de hacer las cosas, hay una palabra que me gusta mucho que es la filigrana, ¿no? Y entonces, de hacer las cosas con tal filigrana de que la demás gente se pueda enamorar de esto y entonces todos podemos podemos continuar con esta línea de aprendizaje de tantos saberes que hay en la danza y entonces que nos permite remembrar o recordar lo que nuestros abuelos hacían, si es que de alguna manera lo podemos hacer, porque yo creo que a pesar de todo lo vasto que sabemos y todas las cosas que hemos intentado comprender, yo creo que sabemos una mirruña de lo que nuestros abuelos hacían, ¿no? O al menos lo intentamos. Claro, en este vasto universo de lo que significa la danza hay una profundidad que va mucho más allá del espectáculo, como de pronto se perciben también estas danzas cuando, por ejemplo, las observamos. ¿Cómo este tipo de danzas suponen también un ejercicio de identidad, incluso tal vez de realización humana? ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, este tránsito? ¿Qué te da la danza que se pueda reflejar en tu identidad y en tu realización como ser humano? Una vez hicimos un taller de danza y que fue como para gente que nunca había tenido un acercamiento con nada de esto, ¿no? Así nada de la danza, en cualquiera de sus manifestaciones. Es más, nunca había bailado, ¿no? O a lo mejor ni siquiera había hecho ejercicio alguna vez en su vida. Y había gente que había hecho mucho ejercicio en su vida. Y entonces, pues que decía, yo he hecho así 1000 abdominales, 1000 lagartijas y conozco mi cuerpo de pie a pa, ¿no? Entonces yo creo que el primer acercamiento hacia nuestra identidad es el reconocimiento de nuestro cuerpo. Y entonces el nombre de ese taller era Taller de Danza Prehispánica Mexica y el propósito era el autorreconocimiento del cuerpo. Y alguien me preguntaba, ¿cómo vas a autorreconocer tu cuerpo? Yo les decía, a través del dolor. Porque con 1, 2, 3 ensayos de danza que se hagan bien hechos, vas a descubrir en tu cuerpo músculos que la neta no sabías que tenías. Y por eso hice hincapié de estas personas que sí habían hecho mucho ejercicio, porque estas personas nos decían, es que, ¿cómo es posible que en 1 hora de ensayo de danza me duelan partes del cuerpo que no me han dolido con 3 horas de ejercicio en el gimnasio, ¿no? Entonces, yo creo que ese reconocimiento es esencial. Es lo primero, saber qué deficiencias tiene mi cuerpo, qué carencias tiene mi cuerpo y qué posibilidades tengo. Porque la danza exige esto, ¿no? Reconocer tu cuerpo. Y entonces a través de la danza no solo conoces tu cuerpo, sino conoces también como cosas de tu raíz personal, de tu raíz inclusive familiar, ¿no? Este acercamiento a la danza a mí me ha permitido mucho acercarme con mis abuelos y mis abuelas, ¿no? Y no voy a decir así, mis abuelos mexicas, mis abuelos aztecas, nada de eso, sino yo he formalizado una relación con mi papá así muy vasta, porque él ha encontrado la maravilla de lo que era el mundo antiguo, lo vamos a decir de esa manera, y espero no sonar muy sonso o algo, pero él decía, cuando él era pequeño, él no quería hablar otomí porque sus papás hablaban otomí y mis abuelos hablaban otomí, mis bisabuelos hablaban otomí. Y a él le decían, ven hijo, aprende. Y él decía que no, porque tenía cosas más importantes que hacer, ¿no? Solo ir a jugar era más importante. Y ahora que escucha a la gente hablar en náhuatl, hablar en mazahua, hablar en matlacinca, hablar en tlahuica, y que ha escuchado a gente hablar en otomí, y que escucha la maravilla de cómo resuenan esas palabras en su corazón, en su mente, ahora él me dice muchas veces, ¿no? Qué tonto fui porque no aprendí
O sea, yo no tengo estudios, pero simplemente si hablara Otomí, la estaría reventando durísimo él. Son las palabras de mi papá, ¿no? Entonces, esta identidad no tiene que llevarnos a decir con mi abuelo Cuauhtémoc, con mi abuelo Cuitláhuac, claro que no, sino simplemente con las personas que te rodean, ¿no? Y entonces a mí me ha permitido tener ese acercamiento con la familia que habita mi espacio, mi casa, ¿no? Por ejemplo, entonces da una muy buena, ¿cómo decirlo? Crea relaciones muy bellas, ¿no? No solo con tu familia, sino con gente que conoces en todas partes, pues porque andas de aquí para allá, ¿no? Y entonces aplicas mucho la vida del pata de perro, pues porque te requieren en muchos lugares, ¿no? Y tú requieres de muchos lugares para poder crear tu comunidad como danzante, tu familia de danza, ¿no? Me resuena mucho y espero que quede en esa resonancia esta idea de la identidad como un ejercicio de recuperación y de reconocimiento. Primero, en primera instancia, de lo más íntimo y lo más propio que podemos tener, que es el cuerpo. Y en segunda, el cuerpo a través del disciplinamiento, a partir del movimiento, del ejercicio, de la danza misma. Y después, justo como eso, nos acerca a los escenarios más íntimos que supone también nuestras relaciones familiares próximas, ¿no? Pues quédense con nosotros en Conexiones, seguimos platicando acerca de la danza ritual mexica. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Ya estamos de regreso en Conexiones y estamos dialogando con Luis Antonio Herrera Ríos en relación con la danza ritual. Y Luis Antonio, ya nos has dado un panorama bien interesante, profundo, por supuesto, y extenso en relación de los procesos identitarios, los procesos de reconocimiento del propio cuerpo y la práctica de la danza y de la danza ritual. Entonces, con este panorama y con este escenario tan apetitoso que ya nos has mostrado, platícanos si estamos interesados en la danza ritual o en formar parte de un grupo con estas características, ¿dónde o con quién nos recomiendas asistir? Pues hay muchos grupos en Toluca, y voy a hablar de Toluca porque es mi lugar de residencia, ¿no? Entonces, en Toluca hay de verdad muchos grupos que tienen personas a cargo que de verdad son muy capaces, ¿no? Y uno de ellos, y es uno de los que me gusta mucho a mí, y yo asisto ahí, y se llama Isiupapalot. Ellos se ensayan en la Alameda los miércoles y los sábados en el Parque Uragua, perdónenme. En el Parque Uragua de 5 a 7 los miércoles y los sábados, por mencionar algunos, ¿no? Hay un grupo en San Felipe el Progreso, Tlatlauxucoat, también muy buenos. Si gustan, pues también acérquense con ellos. Y pues bueno, en Toluca hay mucha gente que danza, mucha gente que sabe muchas cosas de la danza, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, bueno, yo danzo con un grupo que se llama Resplandor Azteca. Muchos maestros en Toluca, Félix Vidal, Vicky Ramírez, Soledad García, Antonio y la comadre Carmen de San Luis Mixtepec. Entonces, cualquiera de ellos para mí es muy recomendable, ¿no? Sí, son gente noble, gente que sabe de lo que habla, gente que es, los primeros grupos que yo les mencioné son como, lo voy a decir, voy a atreverme a decirlo, y son culturales, ¿no? Sí, espero que no rayar en algo equivocado. Y estas últimas personas son como más de tradición. Entonces depende también como hasta en la creencia misma, ¿no? De una religión, en lo que tú puedes acercar, en el grupo que tú puedas acercarte, ¿no? Y no digo que porque seas católico no puedes acercarte a un grupo cultural, porque hay un mar de conocimiento que puedes adquirir tanto en el cultural como en el concherismo como en la tradición, ¿no? Simplemente hay que tener la mente abierta y hay que tener el corazón así muy abierto para poder de verdad no encerrarnos, no encasillarnos en estas vertientes, ¿no? Que yo no sé si son vertientes, pues porque al final danzan lo mismo. Entonces, que nuestra cabeza, que nuestro corazón sea capaz de recibir pues las bendiciones que trae la danza, porque al final son cosas muy bellas, cosas lindas que puedes recibir de todas las personas, independientemente de lo que las personas puedan creer, lo que tú puedas adoptar para ti como bueno o malo de estas personas, dependerá mucho o sea, trazará el camino por el que tú vayas como danzante, ¿no? Sin embargo, yo voy a donde me inviten, a mí me gusta mucho danzar y con quien sea.
Bien, pues muchas gracias, y justamente pensar en los términos de la interculturalidad, de la ritualidad, de la espiritualidad, nos exige ponernos estos panoramas abiertos y por supuesto comprensibles de las distintas realidades que habitamos y con las que habitamos. Pues muchas gracias, Luis Antonio, por acompañarnos en este programa de Conexiones, y esperamos tener tu presencia en otro programa próximamente. No, pues encantado de estar aquí. De verdad es un lujo poder venir y compartir estas cosas que muy personales, ¿no? Debo de aclarar que son muy a mi sentir, muy a mi pensar. De nuevo, como yo les comentaba al principio, o sea, cualquier danzante les puede dar una definición de lo que es para él la danza, de lo que significan las danzas inclusive para él, pues porque esta danza viene mucho del corazón, de lo que tú puedas sentir, de lo que tú puedas estar experimentando inclusive en tu vida, ¿no? Porque la danza es justo eso, experimentar lo que en tu vida sucede, y pues nada, o sea, ojalá que algún día podamos danzar juntos y pues nada, hacer esta tierra, crear este mundo, como dice alguno de mis amigos por ahí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la invitación abierta para todos y para todas. Vamos a un pequeño corte y regresamos a la parte final de Conexiones. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión del día de hoy. Esperamos que haya sido una charla interesante. Esperamos que esta charla además abra un poco el panorama respecto de lo que podemos observar cuando presenciamos este tipo de representación, este tipo de expresión artística, cultural, religiosa, este tipo de expresión ritual, ahí donde habitualmente paseamos ver el Zócalo, la ciudad de Toluca, y que de pronto pareciera que nada tiene que ver con nosotros, y que, como ha dialogado Luis Antonio el día de hoy, está mucho más cercana de lo que imaginamos. Es correcto, Edwin, y pensar sobre todo no solo en este ámbito, pues ya decíamos, ¿no?, espiritual y ritual, sino también en el reconocimiento del propio cuerpo, en el ejercicio físico que tanta falta nos hace hoy en día, pues es un reto interesante y que la danza lo ofrece. Tlazocamati Huelmillac Patica Quitotlactol, Timo Caquilisqueteipa, Tlazocamati. Muchas gracias por su atención. Agradecemos de igual manera al equipo de producción de este programa: Daniel Vallejo, Araceli Ramírez, Nadia Cruz, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.